allá en la nube azul, podremos ya fundir. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos ya para terminar esta semana. Está con nosotros Arturo Torres, como les habíamos informado. Él acaba de dejar, tanto como acabar ya, creo que va a ser un mes, el diario El Comercio. Él era editor en el diario El Comercio, ha tenido una larga carrera periodística, no solo en el diario El Comercio, sino en varios medios. Y hoy tiene una propuesta de periodismo de investigación, cosa de la que ya ha dado muestras en el país. Así es que, Arturo, el primer titular que nos llevaba es Código Vidrio. Y claro, tiene que ver con todo lo que le está pasando al país. Arturo, bienvenido, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, coméntanos primero tu salida del comercio. ¿Cómo fue? Son 20 años, me parece, ¿no? Son 17 años. 17 años. 17 años. 17 sí, años. básicamente uno va quemando etapas. Y creo que ya era el momento de también buscar otros derroteros periodísticos, porque yo creo que tenemos que plantear, los periodistas, los que hemos estado en esta profesión algún tiempo ya, proyectos en función de todas estas nuevas plataformas que están surgiendo, ¿no? Y esto te permite a la vez tener una comunicación distinta con las audiencias, con los lectores, con la sociedad. Entonces, una de mis motivaciones precisamente es esa, y desde hace más o menos un año yo venía pensando ya en el proyecto, trabajando la idea. Y de hecho sabían en el periódico, tenían conocimiento, porque yo esto lo fui montando fuera de mi horario de trabajo. Entonces, en medio de esto yo decidí salir del diario y básicamente ya estaba caminando con el proyecto. Entonces, que habíamos de hecho hemos trabajado con María Belén Arroyo, que también es periodista, y es mi esposa. Entonces, tenemos una buena sinergia y fórmula como compañeros de trabajo. Claro. ¿María Belén dejará también la revista o no? No, ella no. Más bien ha sido un soporte, digamos, de... Bueno, los dos se han especializado en investigación. Sí, los dos el tiempo empezamos han trabajado en el tema. Sí. Tú has escrito 2 libros, ¿no? Sí, 2 o 3. Escribí El Juego del Camaleón, que es que mostraba esos primeros años que fueron difíciles para el gobierno sobre sus relaciones con las FARC, y los funcionarios que cómo tuvieron. Terminó en el tema de Angostura, ¿no? Claro, y precisamente estamos en la coyuntura de los 10 años del ataque. Así y es. vemos las consecuencias de que... que significó eso, ¿no? De lo que significó haber desmantelado a las unidades que seguían a las FARC. Claro. Y les tenían identificados con sus vínculos. Sabíamos cómo estaba la frontera. Sabíamos, pero llegó el gobierno y desmanteló todo ese equipo de seguimiento, de inteligencia. Claro. Desmanteló y empezaron a trabajar por su lado las unidades. Entonces eso significó ahora este problema de que claro, salten la frontera. Y después de este libro hiciste otro también. No, solo ese. Solamente ese libro, ¿no tenías algo? No, era, ya recuerdo, es una... El tema de la justicia seguido también. Claro, sí. Esa fue en una primera etapa que nosotros tuvimos en el diario. Fue a mediados del 2000 que nosotros hicimos una investigación durante 8 meses a la entonces Corte Suprema de Justicia. A partir de denunciar el enriquecimiento ilícito, en ese momento, claro, el presunto enriquecimiento ilícito del juez Olmedo Bermeo, que no declaró todos los bienes que tenía. Y básicamente fue y ahí extendimos la investigación a todos los jueces para mostrar
qué patrimonio ¿Quiénes tenían, eran? quiénes declararon y tenían más de lo que habían declarado. Entonces fue una experiencia bien interesante porque asimismo fue sistemático y eso es como el preámbulo de lo que ahora estoy haciendo también, lo que pretendemos hacer con este proyecto. Y entonces ahora sí vamos, en el comercio has tenido varias etapas antes de ir al proyecto como tal. ¿Cómo las fuiste construyendo estas etapas? Además, ¿cómo llegas a la conclusión de que este es el momento de salir y poner otra propuesta de investigación? A ver, yo tuve una etapa inicial que más o menos fueron 10 años como editor de la sección judicial, donde seguíamos el día a día, pero también hacíamos investigación. Entonces, investigación de casos específicos. Sí, de casos específicos de corrupción. Entonces ya teníamos un método de trabajo en esos 10 primeros años que más o menos fuimos cuajando con un equipo de 4 periodistas más. Esa fue la primera etapa. Luego se crea la unidad de investigación en el comercio y yo estoy en la unidad de investigación hasta el año 2015, más o menos. Ahí yo trabajo solo, pero trabajo con un modelo de, por ejemplo, con reporteros de diferentes secciones. Ellos se descolgaban de las secciones. A los que tú les encargabas y les pedías trabajábamos en conjunto, en equipo, para temas puntuales que habría que investigar. Esa fue la segunda etapa. Y en la tercera etapa yo me vinculo más, digamos, a las cabezas de la redacción en función se creó un nuevo modelo que es más transversal, que ya es una redacción integrada multimedia. Entonces, esta etapa, este organismo, esta nueva estructura... Una especie de coordinación general. Sí, empieza a través de una mesa central donde hay macroeditores y un editor general. Yo empecé a ser parte de esta mesa central, dejé la unidad de investigación que se convirtió con el tiempo en la unidad de datos. Entonces esa fue mi... Y de ahí volví a la unidad de investigación, porque realmente era como... Ese es el problema a veces de los medios de comunicación, es decir, creer que los periodistas pueden... A ver, que la única forma de crecer de un periodista es ascender en estos cargos de dirección. Cuando ahí te puedes ir eliminando en otra y te distorsionan lo que realmente sabes hacer. Así es, y eso pasó en mi caso. Eso es lo que ocurrió. O sea, la única forma, como te digo, de crecer era hacia arriba y no horizontalmente, como que debería ser. O sea, a mí me parece que un excelente reportero puede ganar igual que un editor general. Porque se lo merece. Claro, porque además porque su trabajo va consolidándose y como tú dices, si crece horizontalmente, lo que significa es que amplía su base de consolidación. Totalmente. Pero no es solamente subir, crecer, como dices. Ese es un modelo formal que en cierta medida es perverso, porque acaba con buenos reporteros para tener jefes medianamente contentos, o sea, porque no es lo suyo. Y te digo, y primera vez lo voy a confesar, realmente yo viví con esa sensación ya cuando estaba... De que había perdido más bien algo. Claro, y por eso, de alguna forma, siempre estuve, pese a que me mantenía en este cargo de dirección, de cabeza, seguía escribiendo, ¿no? Me daba aires, me daba espacios para escribir. Entre los últimos reportajes fue lo de los Panama Papers. Ahí además ganaron. Tú estuviste entre yo estuve en ese equipo de los periodistas que fueron reconocidos en Estados Unidos con el premio Pulitzer por esta investigación global. Entonces, de alguna forma ese oxígeno lo sacaba para trabajar en proyectos puntuales. Entonces, ya luego esto ya fue insostenible porque yo dije, bueno, o sea, tengo que volver a lo mío. Lo mío es investigar, lo mío es trabajar en el campo, en el terreno, con las fuentes, yendo a buscar datos relevantes sobre historias que me parecen importantes. Entonces, esa fue también una de las razones de mi salida del comercio, porque yo ya decía, bueno, aquí ya no tengo más espacio. Ya se agotó esta etapa. Y no es que estoy buscando ni la dirección general ni nada. No, sino que básicamente de la profesión esto ya no hay más espacio. Ya no llevaba a ningún lado. O sea, yo creo que ya había quemado estas etapas y sobre todo fue como vivir en carne propia un proceso que yo les invito al resto de periodistas a entender que cuando uno... quiere y tiene compromiso con esta profesión, realmente debe estar comprometido y eso no significa que tenga que ascender a puestos directivos, ¿no es cierto? O sea, porque ese es un reconocimiento... Hay veces que algunos colegas periodistas dicen,
bueno, aquí ya no tengo en dónde más crecer, y crecer significa no me van a dar la dirección, no voy a ser editor, Así no voy a- es. ¿no? Es una O sea, ¿tú búsqueda. creerías que esa búsqueda del cargo de denominación, más bien lo que debería ser es una mejor remuneración por las capacidades y desarrollo que tienes? O sea, ¿Pensarías que algo de eso hay que... me parece que es más bien identificar las empresas, los medios en los que hay grandes equipos, muchos de periodistas, deben entender que los periodistas que tienen más bagaje, más conocimiento, se los pueden matar Ya. si es que se les pone en cargos Unos de límites de dirección, administración. a administrar recursos, a dirigir a la gente, a dirigir procesos, que es distinto. O sea, el perfil de un periodista y de un Claro. reportero es otra cosa. Entonces, eso, como te cuento, lo viví yo en carne propia, y básicamente lo que ahora en este espacio, porque yo cuando salgo del comercio renuncio y no tengo nada, o sea, salto Ya. al vacío ¿Saliste ya? con el paracaídas de mi oficio. Y, ya, digamos. y lo que habías Ya. decidido era darle vida a la idea. Entonces. Exacto, menos mal Que veníamos habías trabajando construyendo la en idea. este proyecto, en esta Ya. iniciativa con María Belén. Entonces, claro, yo decido salir del diario, renuncio sin que me vaya a otra empresa Ya. periodística, sino básicamente dije, bueno, es mi momento, me voy a ver cómo me ¿Cómo fue proyecto, esto? qué Claro. se encuentra después de esto, porque también uno con los años como que se va atornillando a los cargos, ¿no es Y cierto? no, pero además pasa algunas veces que de pronto te encuentras con que te tienes que ir, no te quieres ir. Ajá. Te tienes que ir. Estás forzado a y irte. claro, y resulta que no estabas preparado para salir de donde te habías atornillado. Así es, eso es lo que pasa Sí, ¿no? generalmente, claro. Entonces, Y te mucha gente encuentras con un le mueve mundo, el piso, claro, y esa y se acaba la vida. Y esa pérdida la tienen que cargar durante todo el tiempo. Menos mal en mi caso ha sido, Francisco, Pero además una una experiencia construcción de familia, por lo que muy, veo, ¿no? muy rica, muy Ya. enriquecedora. O sea, realmente estoy muy contento, muy satisfecho, aunque este proyecto no nos da ni un solo centavo. O sea, no, Ya. y precisamente fue concebido como un proyecto para que la gente conozca, pero además que poner en manos, en disposición de la gente, documentos que son parte del proceso judicial y otros documentos que nosotros hemos recopilado en esta investigación que ha durado cantidad de meses, como unos 8 o 10 meses. Entonces era como, a ver, vamos a aprovechar. Yo vengo de la cultura del papel, Claro. primero. O sea, Fuimos formados así. fuimos formados Sí, claro. en esa lógica. Ahora entramos, el Internet lo transformó y lo cambió todo. Esa revolución todavía no acaba de asentarse aquí entre los periodistas. Claro. Y hay ciertos medios como este, por ejemplo, que ya están adelantándose a esa jugada, entendiendo que podemos tener otro tipo de Una conversación relación diferente. y relación ¿no? diferente con los las medios, audiencias. las audiencias, pero además de esa relación diferente, una propuesta de qué. Esto de conversar, sentarnos y conversar es una cosa que no es el formato normal que de un programa, Claro. con cortes, con esto, sino conversar y que la gente vea que los periodistas, las cosas que se hacen, los políticos, los administradores, los militares, los médicos, en definitiva todos, tenemos una parte humana que no es Así cosa es. del otro mundo, diríamos. Así es, no, somos seres como el común de los mortales, que tenemos problemas, que vivimos ansiedades. Esto del, claro, el mayor problema cuando uno tiene que decidir irse de, Claro. de un medio donde ha estado tanto tiempo, es una decisión compleja, Claro. difícil, porque claro, los seres humanos tendemos a aferrarnos siempre al apego, ¿no? A pegarnos a las cosas. Es que eso te da algunas seguridades, pero además es comportamiento humano. Sí, O sea, sí. si estoy aquí, ¿para qué me hago problema? Pero eso te limita Te el acom- desarrollarte humanamente. Te acomodas, Claro, y porque no te mueves. básicamente vives en función de sí, o sea, de permanecer ahí en una estabilidad que de pronto, que es lo que yo he vivido ahora, cuando salí del diario se han abierto otras oportunidades. Estoy muy contento con lo que está pasando con este proyecto de investigación, que tiene algunos componentes distintos que creo que pueden ser un aporte para leer, para entender qué pasó con Odebrecht. Antes de ir a esta parte del proyecto en sí, sí vale la pena hacer una reflexión, porque también
cómo vivir. No se puede hacer gratuitamente. Y yo te digo, desde que estoy en la EDEP he estado pensando, porque incluso la empresa como tal tiene que pensar cómo financiar el pagar a estos periodistas, el pagar la investigación, la administración, los edificios, la luz, todo. Así es. No es un tema de, como a veces dicen, eso es negocio. No, hay una inversión, sí, claro, pero aquí hay una estructura distinta. ¿Cómo iniciar un proyecto? Y dices que no nos va a dar dinero. Y ahí es donde yo encuentro la gran dificultad, en cambio, de desarrollar nuestras ideas. Si no nos va a dar para vivir, Arturo, ¿cómo hacerlo? Y he visto, y vale la pena, he visto que alguien te decía, ¿y quién va a financiar? Exacto. Bueno, en principio veo que la María Belén. Ella es la que me está manteniendo. Y el ahorro. Ahora soy un feliz desempleado, mantenido por su mujer. Y me siento muy orgulloso de eso. Y también muy tranquilo por el momento. Por el momento, entonces, claro. O sea, hay una garantía y un respaldo ahí. Ella es la que está, ella sigue trabajando y todo eso. Claro, ella es la que tiene ingresos fijos, digamos. Exactamente. Pero ¿cómo enfrentamos esta otra parte? O sea, tú te lanzas porque esto veo es un equipo, porque tienes idea, a ver, ya, vas a hacer esto y yo ahora voy a sostener esto otro. La guagua no es que va a vivir del aire, ni de la ilusión del papá. Ni de los proyectos de las nubes. Sí, por eso. Pero algo va a tener que ser financiado. Claro. A ver, ¿cuál es la idea? Y yo he decidido postergar por algunas semanas algunas propuestas que ya me han hecho para hacer trabajos independientes, de freelance, hacer investigaciones puntuales para ciertos medios, pero también podría vincularme a otro medio, pero he decidido por el momento esperar. O sea, menos mal y gracias a Dios, tengo oportunidad para vincularme a otras organizaciones, pero no he decidido nada todavía, ¿no es cierto? Espero que se decante este proyecto y claro, sí es interesante cómo frente a la incertidumbre uno puede reaccionar con creatividad. Con creatividad, hacer un ejercicio de resiliencia, porque claro, esa resiliencia que te permite convertir como una alquimia la crisis en algo positivo, en algo bueno para ti, porque por ejemplo, una de las cosas más positivas es que yo ahora estoy más cerca de mi hija. O sea, yo cuando estaba en el comercio, afuera casi de la ciudad, en el extremo sur, veía poco a mi hija tiene 16 años, está en una edad importante en la que los padres debemos estar más cerca de nuestros hijos. Necesitan para consolidar imagínate precisamente con esta experiencia de las redes que también les ha cambiado mucho a los la relación y los jóvenes con una mentalidad distinta. Distinta, ellos, sus padres. Entonces ya estás cosechando un primer hecho. Sí, que es la cercanía y la cercanía familiar. El poder conversar, darse tiempo, ¿no? Eso es excelente, o sea, me parece que eso no tiene precio ni te paga ningún salario, ni te cubre nada de lo que significa estar cerca a tu familia, porque yo he vivido así en estos 17 años de vértigo, ¿no es cierto?, de estar metido y mucho más cerca. Mi prioridad ha sido el trabajo, por esta vertiginosa carrera que he tenido en la búsqueda de muchas respuestas, pero esto ha significado que familiarmente la que asumió más el costo más bien la experiencia maravillosa de estar junto a mi hija, porque tenemos una sola hija, es su madre. Entonces, pero yo me he perdido de eso también. Y creo que en estos momentos estas semanas he recuperado mucho, estoy más cerca de mi hija, puedo compartir conoces con más ella. cosas, compartes, le debes entender y ella te debe entender algunas otras cosas. Exacto, algunas cosas que ella no sabía ni entendía. La comunicación no es la misma si tú llegas a la noche, 8 de la noche, llegas cansado, te comes algo. La posibilidad de un desayuno, de un almuerzo con el hijo, la hija, es... Claro, y de conversar y de disfrutar y de cantar las cosas, y como te decía, yo creo que los principales responsables de que los hijos o de que los jóvenes estén
o sea, estén todo el tiempo en se las redes, abstraigan en el a la aparato. tecnología y en el aparato de la tecnología. Es que no tienen como una relación. No tienen una comunicación vivencial con sus seres queridos. Entonces, me parece que eso es vital, es una responsabilidad nuestra sacarles a ellos de ese espacio, pero precisamente ganándonos la confianza. Yo espero que vayas a escribir sobre este tema y esta relación algún rato. Arturo, ¿y el proyecto, esta propuesta de investigación, se llama Código Vidrio o solo va a ser una parte, este Código Vidrio, y después va decantándose con esto? Sí. ¿Cómo es el tema del proyecto Código Vidrio? Un poco uno entiende por el momento qué significa Código Vidrio, por lo tanto es el desarrollo, el rol que ha jugado aquí la empresa Odebrecht y los 10 años de Revolución Ciudadana. Así es. Coméntanos cómo es y dónde se lo puede seguir, digamos. A ver, es una cosa experimental, porque surge esto de Código Vidrio evidentemente del juicio contra el ex vicepresidente, Jorge Glass, al cual en varios códigos se le decía vidrio. O sea, no le llamaban Jorge Glass, sino que vidrio. Era el código Era la vidrio. Traducción del apellido vidrio, al español. XXL1, XX2, y eso se fue decantando en el proceso. Entonces, a partir de esa idea, nosotros dijimos, a ver, tenemos que... o sea, primero, claro, el tema es los cabos sueltos que hay en Odebrecht. Ese es el concepto periodístico. Pero quisimos darle, o sea, encontrar algo que simbolice y que represente mucho eso. Y es el Código Vidrio, porque me parece que también es como que estamos descifrando un código en las historias. Tratamos de descifrar estos códigos. ¿Quién es el oculto? ¿Quién es el personaje oculto? ¿Quién es el personaje que todavía a nivel judicial está pasando con un perfil bajo, ¿no es cierto? O sea, hay fichas ahí que están sueltas y que no sé si intencionalmente o por una cuestión... Por una estrategia además de tapar. Por una estrategia desde las autoridades judiciales de no tocar ciertos personajes que pueden conducir a su vez a alguien que estuvo arriba, que yo lo digo, una de mis sospechas es que el expresidente Correa está ahí. Fue parte de esta organización. Es que no había forma de no. O sea, él controlaba todo. ¿Cómo es que una persona que tuvo semejante poder de llegar a información a través de sus diferentes equipos que se armaron, no sabía absolutamente nada de lo que estaban haciendo sus subalternos? Si sacaba tweets de periodistas, o sea, si sacaba correos de periodistas, si estaba enterado de las conversaciones, ¿cómo no estar enterado de algo que le habían encargado y que significaba tanto dinero, ¿no? Claro, además, el concepto del juicio es asociación ilícita. Y de lo que nosotros hemos revisado, de toda la documentación, crimen organizado. O sea, tienes una gama de delitos, ¿no? Una gama de delitos, pero además el concepto es un grupo de gente organizada para cometer un delito. No necesariamente, por ejemplo, el argumento de la defensa de Jorge Glass es que no hay una prueba de la transacción. ¿Dónde está la prueba? Sí. Entonces, en esta concepción de la asociación ilícita, es más bien que esa prueba no es definitiva, sino cómo se asocian para cometer delitos que se contratan. Es que es un delito medio, el de la asociación ilícita. Te asocias ilegalmente para cometer otro delito. Ya es un delito el asociarse ilegalmente. Así es. Y ahí no tienes que necesariamente mostrar esta prueba, esta transacción, este depósito de 10 millones o de $500,000 que prueben que Jorge Glass fue parte de esta asociación, sino más o menos es ver cómo se van conjugando todos, cómo se va armando esta especie de cómo cada uno juega su rol en donde está para que se cumpla, por ejemplo, si le dan el retorno a Odebrecht para San Francisco, se conjugan el rol del procurador, el rol del fiscal de ese momento, la propia empresa con sus contactos y las autoridades que facilitan el acuerdo. Pero además ahí, en este famoso código de San Francisco, diría yo, tienes una cosa que es impresionante, pues, ¿no? Y que tú la debes de haber seguido. ¿Cómo los jueces
que no podían cerrar un caso. Lo cerraron. Lo cerraron. Así es. Y dicen que es por motivación, porque se han puesto de acuerdo el fiscal, el procurador, el contralor. Esos tienen que ir a la cárcel. Así es. Es que precisamente, ¿cómo es que las autoridades judiciales se ponen de acuerdo para enterrar todo? Cuando incluso el acta de transacción dice que no puede, o sea, que el acuerdo excluye el hecho de que se sigue investigando judicial, por la parte penal, por la parte de la Contraloría. O sea, básicamente hay un delito ahí y ese delito no se ha investigado. Y cuando te dicen una prueba, la prueba está que regresó y que no hay juicio ni hay sentencia. Además, ¿qué más prueba quieren? O sea, exactamente. ¿Sí? Entonces, claro, cuando tú ves esto de la asociación, ¿no es cierto? Yo me vuelvo a ese concepto. Yo creo que el expresidente Correa también es parte de esa asociación, pues. Él es el organizador. Él es la cabeza. O sea, es evidente que este esquema que se montó, no solamente creo yo en el caso de Odebrecht, sino con otras empresas que todavía no se conocen, porque era una práctica el hecho de beneficiar con contratos a empresas a cambio de coimas. O sea, eso se ha demostrado en el caso de Petroecuador, Odebrecht. Entonces, era una práctica generalizada, ¿no es cierto? Me parece que hay que estructuraron el Estado para delinquir. ¿Se puede decir así un poco duramente? Me parece que ellos trabajaron a diferentes niveles. Desde Montecristi se armó esta estructura del hiperpresidencialismo. Ahí se generó toda esta superestructura legal. Se cambiaron las leyes, se modificaron reglamentos, instituciones. Se crearon instituciones para precisamente consolidar. Se comieron los fonditos. Además, esto del Consejo de Participación se crea para esto, o sea, para lograr tapar una práctica que se volvió sistemática de dar contratos a dedos a los amigos, y eso no se ha controlado adecuadamente desde la Contraloría. En la Fiscalía, como había también gente cercana al gobierno, entonces básicamente cerraron los ojos, o sea, no pasaba nada. En el caso que comentábamos del inicio de todo esto, que es el retorno de Odebrecht, que a esa veo que estás dedicado un poco a la... Pero Odebrecht tiene empresas... ¿podríamos decir aliadas o subsidiarias? Como la OAS. Aliadas, sí, básicamente la OAS, que una vez que salió Odebrecht, OAS asume ciertos proyectos de Odebrecht, pero con la misma maquinaria de Odebrecht. Con todo lo mismo, con todo. Continúa. Y también se ha visto en otros países que OAS trabajó con Odebrecht en este mismo esquema de coimas, ¿no es cierto? O sea, ellos eran parte de eso. O sea que la cuenca del Guayas estamos por descubrir. Me parece si es que le seguimos a la OAS los pasos. Exacto, me parece que por ahí también hay que buscar esas pistas, ¿no es cierto? Por los costos y las platas. Claro, todos los recursos que hay, que se invirtieron como esto de Toachi Pilatón, o sea, más de $600 millones para una obra que no sirve para nada. O sea, no está funcionando, está ahí 10 años. No genera 1 kilovatio. Nada. O sea, es increíble, es impresionante lo que pasa en esa obra. Y ahora el exministro Mosquera, él se dice, sí, yo soy el único responsable. Por el $1.000.000. O sea, pero evidentemente... ¿Y los 600 que están ahí? Claro, y además... Exacto, o sea, no es 1 millón, son 600 de pérdida real para el Estado. Del país, pero además 600 que hemos invertido ahí, ya con sobreprecios, con todo eso. Aunque sea ahorraditos estos 600, algo hubiesen producido. El costo de la oportunidad también se lo comieron. Por supuesto, o sea, este es un caso que ejemplifica muy bien cómo se movió no sé, esta organización, ¿no es cierto? Porque básicamente lo que hicieron es someter a las instituciones a sus intereses particulares. O sea, se perforó el control, se debilitaron a las instituciones, la ley se usó, como decía Marco Tulio Cicerón hace más de 2000 años, la ley es un asno y en él solamente se monta el gobierno. O sea, eso es lo que hemos vivido. Sí, eso es lo que han hecho. Este tiempo. Entonces, el proyecto, volviendo a lo de Código Vidrio, parte de esto, ¿no? A ver, yo creo que hay que descifrar el código.
Ya. Y el ejercicio que nosotros hemos hecho es descifrar qué hay detrás, por qué, qué ¿Y personajes dónde están nomás? ocultos, por qué no han sido incorporados al juicio. ¿Por qué no hay un proceso contra estas personas? Y tenemos muchas preguntas Claro. que nos generan duda de la actuación de las autoridades judiciales. Entonces, porque son muy acuciosos con ciertos personajes. Y en unos momentos. Y en unos momentos, miren, y hay nosotros otros que están ahí los desaparecen. y que no casi. los topan para sí, nada. sí. No hay ninguna consecuencia para O sea que ellos. el código vidrio un poco va a ayudarnos a encontrar una lista de actores en Así- todo el proceso. ¿Qué será? ¿Toda eso la relación de procuramos. Odebrecht con el Estado ecuatoriano? O sea, ¿O todos los proyectos? ¿O si sales de Odebrecht O sea, a otras empresas también? No, me concentro en Odebrecht, ya. pero básicamente lo que hemos investigado son las relaciones y los personajes Cómo que se no han fueron sido construyendo. protagonistas y que en el proceso judicial que han pasado Y que están ahí. como de agache, Claro. ¿no es cierto? Pero que están ahí y que han tenido un rol protagónico en el caso de Brecht y en los contratos que se hicieron alrededor. Y también, aparte de de tratar de encontrar los nexos y estas historias en profundidad, la intención es que la gente pueda acceder a los documentos más importantes Ya. del proceso, porque tenemos un buscador que hicimos, bueno, eso fue muy duro, muy Bien. duro, porque O sea, tenías es como que entras a una especie de una página, pones, los datos ahí tienes y los en el datos y buscador entras. Por ejemplo, ves, ya. en el buscador tú tienes, a ver, tenemos buscador de personajes, o sea, Ya. todos los personajes que han actuado en el caso de Brecht y alrededor del Y caso cada de Brecht. uno de los Exacto. contratos de Tienes los Brecht. proyectos, Ya. tienes los documentos que les vinculan a estos personajes, tienes las historias que nosotros estamos contando. Entonces, ¿cuál es nuestra intención? Establecer una conversación con la gente Ya. a través del buscador, para que ellos sean los que puedan encontrar las evidencias que ellos quieran, porque, por ejemplo... Pero está- Arturo, perdón Sí, la sí, sí, interrupción. claro. Y antes de que vayas al ejemplo, sí, montar este buscador tecnológicamente te debe haber costado. Claro, sí, sí. A ver, Alguien tiene que haberte ayudado, un sí, técnico, o sea, una- nosotros trabajamos con dos informáticos, Ya, con dos claro. ingenieros informáticos que nos dieron el soporte Ya. para Que crearon trabajar lo que dicen ahora un software. Exacto. O sea, hicieron te crearon un software, programa. un programa Ya. y la página se montó con ellos. O sea, trabajamos en este proyecto Ya. 4 personas. Ah, 4 ya. personas. Entonces, y nosotros básicamente... Y vas llenando este formato Exacto, para que ellos pueda te hacer. programan las Claro. cosas, ¿no es cierto? Y básicamente es un diálogo permanente para ir construyendo Ya. este producto del cual nosotros no habíamos tenido una experiencia cercana. Claro, no Entonces, hay. para nosotros también ha sido un aprendizaje esto de incursionar y además jugar, como te decía, esto del código vidrio, cómo ponerlo en escena de una manera distinta, Claro. aprovechando estas herramientas fabulosas sí, que sí. tenemos en Internet. Entonces, es también un juego, ¿no? O sea, una provocación Ya. también. Entonces, ¿Sabes rompe el qué? vidrio, Quiero ver- rompes el vidrio y el entras a las vidrio, ya. historias. Entonces ahí viene, rompes el vidrio y tú vas a una página web Vas que se a una llama página Código web Vidrio. que se llama códigovidrio.com. ¿Y cómo llegas? Código Solo entras en www.códigovidrio.com. y ahí te metes a la página. Ya, Ahí y ahí- entras Y al dices, proyecto. por decirte algo, quiero ver el ex fiscal Pesantes. Pongo ex fiscal Pones y ves Pesantes qué y pasó salen con él, todos y los salen los documentos relacionados en los que con él él. trabajó, Exacto. los informes que pudo haber hecho. Exacto, y lo mismo- Y eso montaste todo ya en la Eso plataforma. está montado ya en la plataforma, está montado. Porque ese trabajo también fue muy, muy duro y muy difícil porque Claro. básicamente lo que hicimos es sacar copias de todo el proceso. Son miles de hojas. O Ir sea, escaneando, supongo, ¿no? Para sobre que todo, sean... seleccionando, claro. seleccionando los documentos claves, o sea, esos documentos que te permiten decir, a ver, por esto está involucrado en el tema. Este documento además conduce a una responsabilidad, por ejemplo, del ex vicepresidente Correa. Hemos visto documentos que son claves de cómo a él ya le advertían De lo que estaba pasando. de lo que iba a venir con Odebrecht. Claro. Y sin embargo, Y él se siguió. mantuvo en la línea de contratar con Odebrecht. Él sabía lo que estaban haciendo. Sabía lo que estaba Ahí haciendo. le demuestra. Así es. El rato O sea, que hay una denuncia, dice, oiga, señor presidente, esto está pasando y él no hace nada, él sabe lo que está pasando. Así es. O sea, ¿Cómo si dieron alertas desde diferentes niveles y la gente puede sacar sus conclusiones. O sea, nosotros tenemos nuestras historias que vamos a ir
publicando periódicamente, más o menos unas 2 cada semana, pero sobre todo esta propuesta es para que la gente saque sus conclusiones a partir de todos los documentos que están ahí. Entonces, tienes, por decirte algo, la versión completa de Jorge Glass. Ok, la versión completa. Todo lo que él ha dicho todo lo que él ha dicho. Todo lo que ha dicho el abogado de Rivera, porque Rivera no ha hablado, no ha dado un testimonio. Entonces, la gente que puede acceder y quiere revisar toda esa información, puede libremente hacer después una conexión, a ver otros documentos. Entonces, en esta experiencia... ¿Se puede preguntar cosas ahí? También, ¿Sí? o sea, tenemos te manda un correo y espacio, te dice, como para Arturo, interactuar. esto no encuentro, me podría... ¿Sí? Y puedes interactuar. Sí, también se pero puede eso interactuar, claro. Mucha gente va a comenzar entonces a escribirte y a decirte, oiga, esta parte... Sí, exacto. O alguno de los mencionados puede decir, oiga, me mencionaron por tal razón. Claro. No también. es esa su interpretación. Es un tema en construcción. Ya. Entonces, esta experiencia es una experiencia en construcción, como es la experiencia de reconstruir la verdad. La verdad es eso que, claro, que es algo que aparece como subjetivo, ¿no? La búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad realmente es un proceso que toma el tiempo. Es ir aclarando todo lo que no conocemos. Y las Y cosas la verdad es esa. van saliendo de a poco. O sea, no es que te encuentras con... La verdad absoluta no existe. O sea, existen medias verdades y lo malo está en O querer existe la convertir. verdad de uno, Así, o existe que la es verdad subjetiva así e individual. Así es. Pero que tiene que llegar a un consenso con el resto para que nos pongamos de acuerdo en los códigos justos. Así es, exactamente. Esto es un código que nos va a llevar a tener una buena relación, incluso para discrepar, ¿no es cierto? Por supuesto, o sea, nosotros consideramos que por eso es un producto inacabado. Sí. Es inacabado. Pero además inagotable. Inagotable en O posibilidades. sea, si hay otro colega periodista que quiere trabajar el tema y dice, yo quiero darle el enfoque, por ejemplo, al tema Odebrecht, de las empresas que subcontrataron con Odebrecht. A ver, voy a ver cuáles son las empresas que han subcontratado, quiénes son y en cuánto han subcontratado, para ver cuánto ganó Odebrecht a través de esos subcontratos. Claro, exactamente. O sea, me parece que la participación que puede tener la gente a través de esto que nosotros ponemos a disposición del público es precisamente eso, ¿no? Que nos guíen por otros... Que den senderos unas ideas, porque claro. Que no hemos explorado. Incluso jurídicamente uno puede tener una idea de quiero conducirme a través de esto y te genera a ti otro tipo de investigación que con los documentos que tienes puede ser un aporte. Sí, de ¿no? hecho, ya mucha gente en el Twitter, por ejemplo, me ha escrito y me ha dicho, vea, aquí busquen por acá, hay más documentos de esto, hay más información. Entonces, claro, el tema de las redes también es, o sea, ha sido satanizado, pero también puede ser un instrumento tan valioso de acceder a información que es importante para la gente y divulgarla en ese sentido. Me parece que este es el potencial que tiene este trabajo, ¿no es cierto? O sea, que es apuesta a que la gente elija pueda acceder a toda la pueda información. acceder a toda la información Y que elija saque sus cómo propias construya su conclusiones. historia Así es. y su conclusión. Exacto. Entonces, estamos caminando en eso también porque es sobre la marcha surgen nuevas ideas, ¿no es cierto? Queremos implementar otras cosas que van a ir surgiendo mientras dure este proyecto que durará alrededor de 2 o 3 semanas. Esa es la duración que inicialmente le tenemos. Pero y eso va a quedar ahí. Y eso va a quedar ahí y lo que esperamos y a lo que apuntábamos es a que este producto luego sea parte de una página, porque tenemos otro proyecto de investigación que ya hemos estado avanzando de alguna forma, que va a tener este mismo enfoque. O sea, tratar de abordar todas las aristas de un tema. Y que la gente un poco entienda, explicar a la gente por qué ocurrió esto. Hacia dónde nos llevaron esos hechos. Es una interpretación de lo sucedido. De lo sucedido, claro. Pero además que puede llevarnos a descubrir algo que todavía estamos dejando ahí, que no hemos conocido. Que todavía estamos abriendo una puerta, ¿no es cierto? Que todavía no sabemos hacia dónde más nos va a conducir. Ojalá no sea la puerta del Averno. Ojalá porque ahí parece que ha pasado rayos y centellas, ¿no? Sí, todo lo que hemos conocido esta semana de los diálogos que tiene pues, el presidente de la Asamblea con el Contralor, y básicamente confirma
para nosotros fue una buena coyuntura, porque nosotros salimos con la primera entrega sobre el Contralor, sobre los amigos secretos del Contralor, lunes. Entonces justo coincide con que no estaba en nuestro radar el amigo Serrano, el pana, como se le llama, el compadrito, mismo Polit, Carlitos. Compadrito, o sea, una relación mucho más cercana de lo que debe ser una autoridad, me parece. O sea, yo creo que cada autoridad debe mantener una distancia de los que eso pueden no ser sus significa que no tengas una buena relación. Así es. Pero lo que no puede ser es de jorga, de pana. El Contralor creo que cometió, o sea, esto se evidencia, se volvió un compadre. Claro. Se volvió un compadre. Así le trata a Serrano y así yo digo a ratos más que un compadre, es un padrino. Así es, en cierta medida también. Que tolera, que reparte, que aguanta, claro, que cede. Él es una pieza, el compadre, digámoslo así, el compadre Polit, es una pieza importantísima en todo este sistema que se montó durante la Revolución Ciudadana. ¿Quiénes son los más cercanos al ex Contralor del Estado? De lo que nosotros pudimos conocer, pudimos Polit. probar, documentar. Amigos cercanos, con los que supongo comía, salía, a lo mejor hasta, para no decir otras cosas, a lo mejor hasta jugaba tenis, qué sé yo, o ajedrez. Claro, seguramente jugaban cartas, haciendo grandes apuestas con toda la plata. Con toda la plata que tenían. Entonces libremente. O sea que pocas por lo menos parece que sí se juntaban. Así es. Eso debe haber sido algo obligatorio entre ellos. Claro, o sea, me parece que en este caso los amigos que hemos descubierto en el camino es, por ejemplo, el primo hermano de Ricardo Patiño, Armando Patiño Roca, que trabajó 3 años en la Contraloría entre el 2014 y el 2017. Trabajó como director de la Contraloría en Guayaquil. Entonces, llegó a estar encargado de la Contraloría General por algún tema, ¿no? Sí, también en algún momento creo que llegó. Eso, de esos encargos que además ha sabido hacer permanentemente. Permanentemente. Otra de las cosas es que él, la mayor parte de los informes no los firmaba. Delegaba la firma a sus subalternos. Pasaba la mayor parte del tiempo, o sea, pasó 383 días fuera del país durante los 10 años que fue Contralor. 381 año fuera de funciones. O sea, eso te habla mucho de... Lo mínimo que deberíamos es cobrarle ese año de salario. O sea, además... y con viáticos se habrá ido. Con viáticos, todo pagado. A conferencias en las cuales hablaba del tema anticorrupción. O sea, él hacia afuera era el adalid de la lucha anticorrupción. Incluso le nombraron presidente de un consejo regional. De los contralores de América Latina. Claro, entonces... También se evidencia cómo, en este caso, los políticos tienen un discurso, dicen una cosa y hacen otra completamente distinta, ¿no es cierto? Entonces... Pero, ¿y por qué le pondrías a Poli de entre los políticos? Porque él fue un político. ¿Por delincuente? O sea, me parece que... Porque a mí me parece que lo que él ha usado, yo te digo, siempre defiendo la actividad política, me parece que él usó la política para su actividad delincuencial. Así es. Así sí, para beneficiarse completamente de eso, tener una red de amistades a ese nivel. Y este primo Patiño Roca, no Arroca, ¿no? Porque ellos son Patiño Aroca. Ajá, él es Patiño Arroca, Arroca también. ¿Arroca también? Sí, es primo hermano, es primo hermano. Y es Armando Patiño Arroca, igual que Ricardo Patiño Arauca. Entonces, lo interesante es que este funcionario, es un ingeniero, antes fue parte de una empresa de la familia de Polit, Tecnocarga, que se creó en los 90s porque él básicamente se manejaba mucho en las aduanas. En las aduanas y transportes. Desaduanización. Sí. Entonces montó una empresa, aquí los familiares montaron en Guayaquil, y él montó otra empresa con el mismo nombre en Miami. En Miami. En Miami. Entonces... Este amigo también fue gerente y accionista de esta empresa, ¿no es cierto? De esta empresa que crearon los familiares de Poli, Tecnocarga. Y a su vez, luego, Poli también fue presidente de esta misma empresa, de esta empresa Tecnocarga. Sigue siendo presidente de la empresa Tecnocarga en Miami. Que no estuvo declarado, eso lo quitó de sus declaraciones de bienes. Nunca lo puso. O sea, puso la empresa hasta el 2013.
Luego eliminó de sus declaraciones, como empieza a vender muchos bienes, no tenía ni un carro en donde moverse. Aquí. Francisco, no, el pobre creo que caminaba siempre. O sea, eso es impresionante. Claro. No tiene nada. O sea, realmente creo que hay que hacer una colecta para mandarle a Miami, porque además el patrimonio disminuyó del Contralor. Desde el 2007 al 2017, el patrimonio de él creo que quedó en $200,000. Alrededor de $200,000, lo que es, o sea, lo que te habla de cómo, o sea, cómo estructuró su propia... Cómo iba configurando, Claro. ¿no es cierto? Toda esta retirada, porque fue vendiendo muchos bienes, solamente se quedó con un nicho, o sea... donde quiere enterrarse. Con un nicho funerario en un campo que se llama La Paz, en Guayaquil. En Guayaquil. Y, además, o pero sea, pelucón para enterrarse, ¿no? por lo menos, digamos, tiene donde morir, o sea, donde le entierren. Tiene un lugar seguro donde le entierren, o sea, eso sí se aseguró. Ese nicho y la suite. Esta suite que después la alquila al otro amigo Zambrano. Exacto. O al hijo de su compadre. De su compadre Zambrano, que nunca le observó en la Contraloría, no le puso absolutamente nada, pese a todo los contratos que tenía con el Estado. Hizo 2 auditorías y básicamente los auditores no vieron nada. No pasó nada con Zambrano. Pese a que ha sido uno de los que más se ha enriquecido con contratos. Él es uno de los hombres más ricos de Manabí ahora, ¿no? Así es un magnate. Sí. Tiene un patrimonio también que es de $31 millones. Y declarado. Y declarado. Sí, claro. Es lo que se conoce. ¿Cómo será? Si es que era amigo de Poli, esto no ha alcanzado a ocultar, diríamos. No, o sea, digamos, ¿cómo puedes, o sea, cómo hacer para ocultar tanto dinero y tanto ingreso que tuvo? Porque él en el 2009 tenía 5 millones de patrimonio declarado. Imagínate el salto que se da en 4 años, al 2014, 5 años, a $31 millones de patrimonio. Cantidad de empresas, como 3 empresas, es un conglomerado empresarial impresionante en todo tipo de negocios, desde venta de carros hasta hoteles y el transporte de combustible. Que es el meollo. Esencia, sí. Y una cosa ahí que es interesante es cómo él tiene contratos en sectores estratégicos, vinculados con Jorge Gras, un gran amigo de Jorge Gras. Compadre también. Otro compadre. Llegaban a las casas, claro, las fotos están ahí, por supuesto. comían en sus casas. O sea, además, el ex vicepresidente frecuentaba la Contraloría, iba permanentemente a la Contraloría. Yo incluso recuerdo un hecho, porque justo yo estaba ahí entrevistándole al entonces Contralor Polit el año pasado, le estaba entrevistando y en ese momento le suena el celular. Y me dice, disculpe por favor un momentito, y ve la llamada. Es Jorge Gras, me está llamando en este momento, perdón. Se salió de la entrevista, fue a hablar en una oficina con él durante algún tiempo, con Jorgito, y volvió a la entrevista y dice, sí, es que me hacen unas consultas permanentes sobre las cosas que están pasando. ¿Qué es lo que ocurrió después? En ese momento estaban auditando lo del bloque Singue, lo de la entrega del bloque Singue, en la cual participó directamente el entonces vicepresidente Jorge Glas, pero era ministro de sectores de estrategia. Entonces, él era la cabeza. Pues, él era la cabeza de los sectores estratégicos y él aprobó ese contrato con esta empresa que se ha beneficiado del bloque Singue, que también tiene relación con el exministro Pastor, ¿no es cierto? También. Entonces, la coincidencia es que el Contralor en ese momento que estábamos hablando se sale, habla con el vicepresidente de ese momento y yo luego me entero que por esos días ya estaba por salir el informe estableciendo las irregularidades y las responsabilidades contra el ex vicepresidente y otras personas. El informe no salió nunca. Salió después de que se fue el Contralor, que tenía esta congeladora, ¿no es cierto?, donde guardaba todos los temas que a él le parecían. Y se ve que tenía un archivo en Miami, ¿no? Un archivo paralelo, porque ¿cómo llevó toda esta documentación a Miami? Pues claro, es que hay que también dilucidar. Claro. Arturo, ¿quién sería el más amigo? ¿Encuentras ahí alguna vez una relación del Contralor Polit con el expresidente Correa? Sí, claro, sí, también. Una buena relación, también está en el grupo de amigos. Sí, era el grupo. No olvidemos que él es el que le designa Contralor en el 2007.
de la terna que por última vez mandó el Congreso, porque ese era el sistema, ¿no es cierto? El Congreso mandaba el presidente a escoger de la terna enviada por el presidente. Así es. Y él estaba en el primer puesto. Él estaba en primer puesto porque eso fue negociado con Sociedad Patriótica. Así es. Así fue el cabildeo. O sea, en el cabildeo ellos decidieron que a Sociedad Patriótica le daban la Contraloría. Y en este caso a Polit con un ingrediente adicional, que su gran amigo era el primo de Patiño. De Patiño, que eran los dueños de la revolución. Por supuesto, los ideólogos no, pues, se ve que la revolución. Ahí es donde tú dices, ahí hay un código. El código Patiño que consolidó una candidatura que viniendo de otro lado, así es, se consolida por este anexo que está y dice, no te preocupes, nómbrale en nombre de Gutiérrez, pero este es nuestro. Claro, yo le conozco desde hace años, desde hace décadas, porque con los Patiño, la familia Patiño tiene relación con la familia Polit desde los 90 e incluso antes. Lo que hemos podido documentar es que es desde los 90, donde hay empresas que... Donde trabajan juntos en último caso. Entonces, esa amistad se fue cultivando durante años y la consecuencia es que él se vuelve un hombre de confianza de Rafael Correa. Si tú pudieses decir el mayor de confianza de Polit, obviamente no ha sido Celi. No, porque fue Sabet Chamún. Claro. Sabet Chamún era su confidente, su seguidora de los temas al interior. De todo, porque también ella fue parte de sus empresas, fue accionista, fue gerenta, presidió, creo yo, una de las lo que suele decir la mano derecha y a veces hasta las dos manos. Claro, ya cuando él se fue, las dos manos, realmente, con las dos manos que querían tomarse la Contraloría. Entonces, Sabet Chamún también, ella fue parte igual del gobierno de Rafael Correa. Claro, todos los 10 años. Y fue intendenta de seguros privados, ¿no es cierto? Ese fue su cargo hasta el 2014 cuando ingresa a la Contraloría. Entonces, tienes un esquema. Gente que trabaja en el gobierno pasa a la Contraloría. La ex gerente del Banco Central, Karina Sáenz, también es parte de este grupo ligado a las empresas de Polit. Ya, ella básicamente abre Consulta Asesoría, que es una empresa que en el 2015 recibió un contrato de Odebrecht por $500,000. Ya. Para hacerles una auditoría y decirles lo bueno que es Ecuador para hacer inversiones. Ya. Esa es la consultoría. Ese es el tema de la consultoría. Pero además con una empresa que ya estaba. O sea, que está en el país desde los años 90. Claro. Realmente, o sea, y de una forma extraña piden una consultoría sobre cuál es el espacio más favorable para invertir en Ecuador. Entonces, de eso le hacen. Pero y además, les dan $500,000. Les dan $500,000 que equivale al ingreso que esa empresa declara durante un año en otros periodos. O sea, eso representó lo mismo. Así es que también ese es un personaje interesante que abordamos en las historias que contamos en esta primera entrega. Karina Sáenz, porque también era amiga del Contralor. Para ir terminando, Diego, porque se nos fue, Diego me estaba diciendo que se nos fue el tiempo. Arturo, la siguiente entrega, ¿sobre qué va a ser? En este. Te adelanto, la siguiente entrega tiene que ver con un personaje, no te doy el nombre, pero sí te voy a dar más o menos el tema. ¿Por dónde va? Que se va a publicar entre el lunes y el martes. Este que viene es sobre un personaje que ha estado muy cerca al ex vicepresidente Jorge Glass, en diferentes entidades de los sectores estratégicos, que fue como un brazo cercano, el brazo derecho de Glass, en estas empresas, ¿no es cierto? Y que además... Era una especie de la voz de él en todas las empresas en las que él representaba. Sí, él gerenció algunas de las empresas del Estado, ¿no es cierto? Que tuvieron contratos con Odebrecht y con otras empresas. Entonces, además, este personaje también incrementó de una forma importante su patrimonio del 2010 al 2015. Prácticamente lo duplicó. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo hacen ese milagro? ¿Cómo se puede? Los funcionarios públicos, o sea, ¿cómo duplican un patrimonio en 5 años? Sí, pero además si no tienen empresas. Pero además, el salario no te da para eso. No te da para eso. Demuestren, todos hacían edredones.
Claro, entonces, y también él luego empieza a constituir empresas, empieza a comprar acciones, o sea, se vuelve un empresario muy exitoso también, que lo que coincide con su paso por el gobierno. Entonces, claro, y también encontramos un dato de que él tiene un informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría por precisamente irregularidades en un contrato en el que estuvo Odebrecht. Entonces, ese es como la y va a tener un título de la tercera entrega. Este título, ¿cómo será de este? A ver, la verdad, estamos puliendo el título. Estás puliendo. O sea, pero la tercera entrega sale el lunes o martes. Sí, entre lunes y tiene martes. que ver con una especie de los ojos del ex vicepresidente en las empresas. Exacto, es ese hombre de confianza de Jorge Glass, que estuvo gerenciando algunas empresas importantes que tuvieron contratos con Odebrecht. Entonces, siguiendo esa línea, ¿no? A ver, vamos a mostrar más de estos personajes que, si bien han aparecido esporádicamente en las noticias, nadie los ha conocido a fondo. Y en el rol que han jugado. Y el rol que han jugado, y qué responsabilidades tienen o podrían tener, y por qué no han sido judicializados. O sea, ¿por qué todavía el fiscal están ahí? Nadie les ha tomado en cuenta. Exacto, así es. Entonces, veamos, ojalá podamos con eso aportar en algo a que la gente conozca más sobre estos entretelones de Odebrecht. Gracias, Arturo, se nos fue el tiempo. Muchas gracias. Esto da para... cuando tengas otros temas vamos a ponernos de acuerdo. Este medio está a disposición para trabajarlo, para conversar. Sí, te cuento que hay algunas historias que son interesantes. Que valen la pena contarlas. Valen la pena contarlas, y ahí te puedo yo adelantar ciertos detalles antes de sacar incluso la historia, para que tu audiencia pueda tener eso, porque sí hay una historia de cierre que esperamos que sea un aporte con un personaje que realmente es el personaje de Odebrecht. Arturo, muchas gracias. Te repito, este medio siempre abre esas puertas desde esa posibilidad, ¿no? Muchas gracias a ti. Ha estado con nosotros Arturo Torres, el periodista investigador, con su propuesta de Código Vidrio. La tercera entrega lo harán lunes o martes de la próxima semana. Ahora hemos conversado y tenemos un pequeño abreboca de algo que, como él dice, estamos abriendo una puerta, quiere investigar, quiere ver qué nomás ha pasado, van a estar los documentos, están las declaraciones, cualquier nombre que usted tenga, en el buscador lo puede poner y ve si tiene alguna relación. Como él ha dicho, puede ser hasta un juego, pero que nos puede traer grandes sorpresas, ¿no? Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde y ya les estaremos también repartiendo a través del WhatsApp y de los correos electrónicos a nuestros suscriptores. Muchas gracias, nos vemos el día lunes. Gracias, Arturo. Muchas gracias, Francisco. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos